Bienvenidos a otro episodio de Episalud. En capítulos anteriores hablábamos sobre la diferencia entre medicamentos genéricos y medicamentos de patente, y también mencionábamos que justamente estos medicamentos genéricos necesitan hacer pruebas de bioequivalencia para poder otorgar el permiso de la autoridad sanitaria, para que la autoridad sanitaria les dé el permiso. Para seguir indagando sobre este tema, invitamos a la doctora María Lourdes Martínez Valle, asesora médica de Pisa Farmacéutica. ¿Cómo estás, Marilu? Hola, Laura, qué gusto saludarte de nuevo. La verdad, creo que te quedaron ahí algunas dudas y por eso me volviste a invitar. Pero bueno, vamos a tratar de ampliar este panorama y que te quede ahora sí bien claro, Laura, por qué son seguros y eficaces los medicamentos genéricos. Sí, es que justamente platicábamos el otro día que sí mencionábamos las pruebas de bioequivalencia, pero justamente no sabíamos definir qué son estas pruebas de bioequivalencia. Mira, te explico. Antes que nada, COFEPRIS tiene un listado de qué medicamentos están obligados a que realicen estas pruebas de bioequivalencia. Tienen un listado, las clasifican de acuerdo como tal a qué tantas reacciones adversas podrían llegar a ocasionar dentro del organismo del ser humano. Uh-huh. Por lo tanto, estas están 100% establecido que se tienen que hacer pruebas de bioequivalencia. Hay otros medicamentos que no ponen en riesgo la salud, aunque tú te los prescribas solito, y estos no requieren como tal a veces pruebas de bioequivalencia tan específicas o tan precisas para comprobar que son igual o no que el medicamento de referencia. Uh-huh. Y estas pruebas se basan o como tal son en el PK/PD, que a lo mejor vas a decir, ¿qué es eso de PK/PD? Bueno, son por sus siglas en inglés, pero en español es farmacocinética y farmacodinamia. Uh-huh. Y las pruebas de disolución serían las pruebas más importantes. Por ejemplo, las soluciones inyectables no requieren pruebas de bioequivalencia. ¿Por qué? Porque si tú te los administras, van directo a lo que es ya tu torrente sanguíneo o dentro de tu organismo, que nosotros le decimos parenteral, y no requieren como tal pruebas de bioequivalencia porque no podrías como tal verificar en cuándo es su pico máximo, cuándo es su pico mínimo, con qué dosis, etcétera. Uh-huh. Pero las tabletas y las cápsulas sí podríamos hacerles pruebas de bioequivalencia o pruebas de disolución. Las pruebas de disolución también tú tomas una pastilla, la pones en frascos con diferentes pHs que simulan como tal el pH que hay dentro de nuestro organismo. Ok. Entonces, si tú tomas, por ejemplo, una pastilla, tiene un pH en la boca, tiene un pH como tal cuando te lo tragas, un pH en el duodeno, y este pH, cuando tú ves que la tableta se empieza, mira, aquí ya se está disolviendo, mira, aquí ya está completamente disuelta, esas son las pruebas de disolución y que pueden como tal compararse con el medicamento de referencia. Y ahí, por ejemplo, podríamos checar, no sé, que el de patente llega, no sé, hasta el pH del estómago. Y el genérico debería también de llegar hasta el pH del estómago. Efectivamente, como tal sería en duodeno, tienes un pH específico, pero ¿te acuerdas que en la plática pasada te comenté que había excipientes? Exacto. Entonces, es muy probable que a lo mejor al momento de tragarte una tableta, el excipiente se vaya disolviendo hasta que llegue el principio activo al duodeno, que es donde se va a absorber y va a realizar su función. Entonces, tú metes la pastilla del medicamento genérico en un pH que sería, pues como tal, lo que te comentaba, donde te lo tragas, en un pH laringio, esofágico, en un pH duodenal, y cuando se va disolviendo hasta que llega como tal al principio activo al duodeno, debe de ser en el mismo tiempo, en el mismo pH que el medicamento de referencia. Como te comentaba también en la plática pasada, te había dicho que no puedes comparar tabletas con cápsulas. Entonces, que tiene que ser idéntico.
cuál y cuantitativo como tales. ¿Cuál principio activo? No puedo decir paracetamol con ácido acetilsalicílico, ya son de entrada dos cosas diferentes. Entonces tiene que ser paracetamol con paracetamol. No puedo comparar paracetamol de 500 con paracetamol de 250. Tiene que ser paracetamol de 500 con otro paracetamol de 500. Tabletas con tabletas. No puedes hacer como tal una mezcla porque entonces no podrías competitivamente. Es como en una carrera, vamos a suponer. No te pueden poner a ti a lo mejor a correr 100 metros con alguien de 15 años porque es probable que a lo mejor... Que nada más no arranque. O con alguien de 60 años porque también es probable que no haya como tal las mismas ventajas o desventajas de uno o del otro para que lleguen a la meta. Es exactamente igual con los medicamentos. Eso sería en las pruebas de disolución. Pero en las pruebas de farmacocinética y farmacodinamia son un poquito más específicas. Esto, como te lo había comentado, lo hacen los terceros autorizados con sus herramientas específicas, donde se ve específicamente con qué dosis, a qué tiempo llega al pico máximo de su acción y en qué momento esa acción va disminuyendo. Es decir, bueno, yo me tomé un paracetamol, a la hora hizo su máximo efecto y después de esa hora fue disminuyendo la acción, ¿no? Fue como tal bajando y se hace una curva. Esa curva tiene que ser igual que la del medicamento de referencia, comparando un medicamento genérico con uno de referencia. Ellos te lo pintan en dos colores, te ponen efectivamente en un escrito cuál es el medicamento de referencia, cuál es el medicamento genérico, a qué momento llegó primero, en qué momento llegó después, dónde fue disminuyendo, etcétera, etcétera. Y en algunas ocasiones puede ser que incluso sea más eficaz el medicamento genérico, por lo que te comentaba en la plática pasada, que algunas veces los excipientes o los vehículos pueden llegar a tener, a empujar a este medicamento, a este principio activo, a que hagan como tal más efecto en un organismo que en otro. ¿Qué significa farmacocinética? La farmacocinética como tal es su mecanismo de acción, cuánto tiempo tardó en absorberse, cómo se eliminó, por qué vía se eliminó. Por ejemplo, ya ves que muchas veces te dicen, oye, Lau, ¿cómo se te ocurre tomarte un paracetamol y además una cerveza? Pues es que tenía dolor de cabeza. Oye, sí, pero ambos se metabolizan por el hígado. O sea, tanto la cerveza como el paracetamol se metabolizan en hígado y le estás dando en la torre a tu hígado. O sea, no te lo recomiendo. Entonces, esto es lo que se hace con la farmacocinética, ver en dónde hace su acción, por dónde se absorbe, por dónde se elimina, puede ser por heces o por orina, dónde se metaboliza, que era lo que te comentaba, puede ser también por vía renal o puede ser por vía hepática, y esto es lo que, como tal, en rasgos muy generales, lo que significa la farmacocinética. ¿Y la farmacodinámica? Sí era farmacodinámica, ¿verdad? La farmacodinamia como tal es a qué familia pertenece el medicamento, cómo se ha visto su estudio, si resulta que viene de una familia de como tal de medicamentos. Por ejemplo, es un analgésico que como tal viene de la familia de cierto, ¿cómo te puedo explicar? Para que sea como más sencillo. Por ejemplo, si tú tomas un medicamento para quitarte el dolor, puede ser un AINE, que es un antiinflamatorio no esteroideo, puede ser un opiáceo, que aquí, por ejemplo, entran lo que es los medicamentos opioides que te quitan el dolor más rápidamente. Y es lo que es la farmacodinamia, ¿no? Como tal te dicen a qué familia pertenecen y cómo es que toda esa familia actúa para cierto propósito. O sea, si lo que quieres es quitarte el dolor,
Bueno, pues entonces soy de la familia de los AINES o soy familia de los opioides. A final de cuentas, todos te van a quitar el dolor, pero nuestra familia trabaja de esta manera en este sitio para quitarte el dolor. Esa es la farmacodinamia. ¿Y estas pruebas de bioequivalencia las realiza el propio laboratorio que contrata el medicamento genérico o quién designa el laboratorio para realizar estas pruebas? No, mira, tú como laboratorio de productos o de medicamentos genéricos no podrías realizar este tipo de pruebas a tus propios medicamentos porque por lógica les estarías dando el beneficio, ¿no? Les los estarías dando como a favor de que efectivamente son igual el medicamento genérico que el medicamento de referencia. Por lo tanto, COFEPRIS o nuestra autoridad aquí mexicana es quien designa qué laboratorios están establecidos para que puedan realizar estas pruebas de bioequivalencia. Deben de tener como tal tanto la maquinaria como el personal adecuado para que realicen estas pruebas. Entonces, una vez que tu laboratorio genérico quieres o llevas ya tu medicamento para registro a COFEPRIS, COFEPRIS designa en qué laboratorio o qué laboratorio es quien realiza tus pruebas de bioequivalencia para comparar que eres o no eres igual que el medicamento de referencia. Entonces es COFEPRIS quien designa a este laboratorio. ¿Y el laboratorio como tal lleva las pruebas o las lleva COFEPRIS? ¿Cómo es el proceso? Como tal, COFEPRIS te dice, debes de llevar a este laboratorio a realizar tus pruebas de bioequivalencia. Ellos te designan ya como tal con quién. Como tienen como la seguridad, la certeza y la confianza de que ese laboratorio que es un tercero designado por COFEPRIS va a hacer las pruebas como tal que se necesitan para que tengan estos resultados. O sea, como tal es, oye, yo te tengo toda la confianza a ti, Marilú, para que vengas a hablar de medicamentos genéricos, te designo a ti porque sé que no vas a venir a decirme aquí una falsedad. Es algo lo mismo. Exactamente, es algo igual con COFEPRIS, con estos laboratorios que se dedican exclusivamente a hacer estos estudios y ellos son los que designan quiénes sí y quiénes no, son de su confianza para realizar estas pruebas. Ok, y entonces el laboratorio tercero validador recaba las pruebas, hace los análisis y regresa los resultados al laboratorio. Es correcto, se los regresa al laboratorio que está haciendo el medicamento genérico para que pueda armar todo su expediente o su dossier y pueda ya presentarlo a COFEPRIS para la obtención del registro. Así es. Y con todas estas pruebas que pues obviamente tienen los medicamentos genéricos, que tienen un tercero validador que asegura seguridad, calidad y confianza, ¿por qué crees que todavía la sociedad en general no nos animamos o no se animan a utilizar los medicamentos genéricos y sigue habiendo este tabú que no funcionan bien? Ay, Lau, me estás metiendo en camisa de 11 varas. Mira, de entrada, creo que mucho es por ignorancia. No, desconocemos del tema, desconocemos qué tanto llegan a ser los medicamentos genéricos para ser iguales que el medicamento innovador, cuando en realidad pues necesitas la infraestructura que no es barata, no estás haciendo drogas, no tienes tu pequeño laboratorio mini alegría para realizar un medicamento, ¿no? Entonces son cosas que son bastante caras, que requieren como tal tanto el personal como la manufactura, como pues tu maquinaria, que necesitan ser validados. Tienes inclusive, si eres... tienes un lote, que tienes un registro, o sea, es todo un proceso. No es algo así como que hoy se me ocurrió. De la noche a la mañana. Exactamente. Entonces, de entrada creo que es ignorancia del tema. Creo que eso sería como lo más importante, en el cual pues te digan, oye, doctor, ayúdeme porque necesito que como tal se venda más mi producto, o mira, te voy a llevar de viaje, o mira, te voy a pagar un curso, y esto puede favorecer como tal a la prescripción de
de medicamento de referencia marca, ¿no? o de cierta marca, es correcto. Entonces creo que esas serían las dos partes más importantes, que sería la ignorancia del tema, que padre que se hagan este tipo de programas para que la población se dé cuenta de que si tenemos un registro es porque llevamos todo un proceso para poder lograr ese medicamento, que no es tan sencillo como para sacar un producto a la venta, que lleva como tal todo un proceso que no es ni económico, ni sencillo, ni fácil conseguirlo como tal. Y la segunda, pues que también ahora con esta disposición que está en el Diario Oficial de la Federación por designio del presidente, ya sabemos que todos los medicamentos genéricos pueden participar igual que un medicamento de referencia al realizar una receta con la denominación genérica, sin denominación distintiva o con la denominación distintiva. Esto sí ya será como tal parte decisión del médico. Pero obligatoriamente deberá llevar en primer orden la denominación genérica. Entonces esto ya, además de que sea un parteaguas como tal por parte de la autoridad para que nos dé la confianza como medicamentos genéricos a que se venda igual que un medicamento de referencia, por esta disposición, también la población se sienta con la confianza de que puede comprar este tipo de medicamentos sin ningún problema, sabiendo que le va a hacer el mismo efecto con la misma calidad y con la misma seguridad que el medicamento de referencia. Perfecto, creo que nos queda un poco más en firme todo lo que veníamos platicando desde el episodio pasado y ahora aunando más justamente en estas pruebas de bioequivalencia, de disolución que nos platicabas, la farmacodinamia y todas estas partes, nos queda muchísimo más claro toda la confianza, el trabajo y la seguridad que vienen atrás de estos medicamentos. Así es. Entonces, ¿qué le dirías a la población en general? Ya después de esta disposición y de todo lo que hemos platicado. Sé que hay mucha población que ya lo hace, que ya consume este tipo de medicamentos porque pues para su bolsillo es mucho más fácil ahorrarnos unos pesos y saber que vamos a mantenernos saludables con este tipo de medicamentos genéricos. Pero hacerles la invitación como tal abierta tanto a mis colegas como a la población que todavía no se animan a que les den una oportunidad como tal a los medicamentos genéricos, que se sientan con la confianza, con la certeza de que necesitamos exactamente lo mismo que un medicamento de referencia para poder realizar un medicamento. Nada más nos ahorramos el proceso de investigación, que ese ya lo realizó el medicamento de referencia, por eso tuvo ya su oportunidad de recuperar el dinero con los años que le dieron de patente, pero que una vez incluso el medicamento de referencia llega a ser su línea de medicamento genérico, que es un poquito más económico, porque vieron que esta podía ser una oportunidad también para seguir ganando dinero, ahora sí que a lo mejor no en cantidad monetaria, pero si vendes en mayor volumen, pues vas a tener como la misma recuperación monetaria. Entonces, los medicamentos, los laboratorios, de referencia también tienen sus líneas de medicamentos genéricos para poder participar también para la población que no tenemos como mucho recurso económico para comprarlo, ¿no? De solamente patente. Es correcto. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta, Marilu. Gracias a ti, Es un placer siempre tenerte aquí. Gracias, de corazón, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en otro episodio de Pisalud. Recuerden que para seguir más contenido de salud pueden seguir a Pisa Farmacéutica en Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. No se pierdan la próxima edición de Pisalud, el podcast al servicio de la vida.